Hola, me llamo Carlos y quiero contaros una serie de historias que escuché durante mi estancia en Nepal. Hace unos años tuve la oportunidad de vivir en aquel país y conocer a personas increíbles, muchas de las cuales habían nacido y crecido en pequeñas aldeas rodeadas de montañas, donde las tradiciones y los secretos se mezclan en la niebla. Con el tiempo, algunos de estos lugareños, personas a las que considero amigos, compartieron conmigo relatos que van más allá de lo imaginable. Historias de terror que ellos mismos vivieron o de las que fueron testigos. Relatos que todavía me acechan cuando las luces se apagan y el silencio de la noche se hace presente. Hoy quiero compartir 5 de esas historias, comenzando con una que me contó Araf, una historia que aún hoy me pone los pelos de punta. Araf, un joven que vivía en la región de Dankuta, era un apasionado del deporte. Una noche, junto a su equipo de vóley, partió hacia una pequeña aldea donde se organizaba un torneo nocturno. La jornada parecía perfecta, llena de risas y camaradería, y nadie esperaba lo que estaba por suceder. Araf me contó que, mientras avanzaban por el camino, empezó a sentirse observado, como si alguien lo siguiera a distancia. Sin embargo, cada vez que se daba la vuelta, no veía nada. O eso pensaba al principio. A medida que llegaban al pueblo, Araf empezó a notar una figura entre las sombras. Una mujer de cabellos largos y negros, vestida con un sari antiguo y desgastado, que lo observaba desde lejos. Al principio pensó que era una aldeana curiosa, pero pronto se dio cuenta de algo estremecedor. La mujer no parpadeaba, no hacía ruido alguno, y parecía estar en todos lados. Cada vez que Araf miraba hacia otra dirección, la encontraba allí, en silencio, observándolo fijamente. Pero cada vez que intentaba señalarla a sus compañeros, la figura desaparecía, como si nunca hubiera estado allí. Durante el partido, Araf intentó ignorarla, pensando que se trataba de su imaginación. Pero cuando la noche avanzó, la inquietud se transformó en auténtico terror. Al acercarse el final del juego, Araf vio a la mujer de nuevo, esta vez más cerca, con una expresión que le heló la sangre. Su boca estaba torcida en una mueca que parecía una sonrisa, pero sus ojos eran pozos negros y profundos, vacíos como si no tuviera alma. Araf quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. De vuelta a casa, Araf se sentía vigilado, como si esa figura lo estuviera siguiendo desde las sombras. Pero lo peor sucedió cuando llegó a su aldea. Al entrar en su cuarto, se miró en el espejo y detrás de él vio claramente la figura de la mujer. Esta vez, sus manos esqueléticas intentaban tocar su rostro. Araf se dio la vuelta, pero no había nadie. Desde entonces, no ha vuelto a participar en ningún torneo nocturno y evita los espejos después del anochecer, por miedo a ver de nuevo a la mujer sin alma. Sanjay era un hombre humilde, un campesino trabajador de un pequeño pueblo perdido entre las montañas de Nepal. Me contó su historia una noche alrededor de una hoguera, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Todo empezó un invierno especialmente duro, cuando se encontraba solo en casa, y los días se hacían cada vez más oscuros y fríos. Una noche, comenzó a escuchar sonidos extraños en el tejado de su pequeña cabaña, como si alguien caminara sobre él. Al principio pensó que serían animales, pero los sonidos se hacían cada vez más insistentes, resonando a la misma hora, cada noche. Con el tiempo, esos ruidos comenzaron a acompañarse de susurros ininteligibles. Era como si alguien intentara hablar desde las paredes de la casa, palabras que parecían llenas de odio y amargura. Sanjay comenzó a sospechar que algo más estaba pasando. Una madrugada, después de una noche sin dormir, vio una sombra deslizándose por el pasillo de su casa. La figura se movía lentamente, como arrastrando sus pies, y parecía dirigirse hacia él. Esa noche, Sanjay encendió todas las lámparas de su hogar
y decidió enfrentar a quien quiera que fuera el intruso. Armado con una linterna y un machete, salió al pasillo, donde la temperatura había descendido tanto que podía ver su propio aliento. Caminó en silencio, temblando mientras cada paso hacía crujir las tablas del suelo. Al llegar al final del pasillo, donde pensaba que estaba la sombra, de repente sintió una mano helada posarse en su hombro. Paralizado, Sanjay giró lentamente la cabeza. Frente a él, encontró el rostro pálido de una mujer que parecía haberse levantado de la misma tumba. Tenía los ojos en blanco y de su boca abierta en una sonrisa espeluznante no salía sonido alguno. Sanjay intentó gritar, pero el miedo lo paralizó y cuando logró reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no volvió a dormir. Al amanecer, Sanjay huyó a casa de unos familiares en otra aldea. Desde entonces, evita hablar de aquella experiencia. No sabe qué fue lo que vio, pero cada vez que alguien menciona noches solitarias o presencias invisibles en casa, su rostro se vuelve sombrío y sus ojos parecen ver algo que no pertenece a este mundo. Arjun era un hombre reservado que había vivido toda su vida en una remota aldea, en el valle de Katmandú. Me contó una historia que hasta hoy lo atormenta, algo que presenció siendo apenas un niño. En aquella época, su familia vivía en una vieja casa al pie de la montaña, un lugar de aspecto lúgubre, rodeado por un bosque espeso y oscuro. Al caer la noche, Arjun solía escuchar lo que describía como un llanto lejano, que venía desde las profundidades del bosque. Su madre le había dicho que no hiciera caso, que eran los espíritus de los antiguos que vagaban buscando paz, pero que no debía hablarles ni escucharles. Sin embargo, una noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Se levantó de su cama y salió al jardín, siguiendo ese lamento tan doloroso. Los sonidos se hicieron cada vez más fuertes y angustiantes, y Arjun sintió que lo estaban guiando. Caminó casi en trance hasta llegar a un claro en el bosque, donde, entre las sombras, pudo distinguir la figura de una mujer vestida de blanco. Era como un espejismo, flotaba ligeramente sobre el suelo, y su rostro estaba cubierto por su largo cabello negro. De repente, la mujer levantó la cabeza, revelando unos ojos desorbitados y una boca torcida en un grito sin sonido. Arjun quiso correr, pero sus pies parecían atrapados al suelo. La figura avanzó lentamente hacia él. Su rostro se retorcía en una expresión de odio que helaba la sangre. Justo antes de que la figura lo alcanzara, su madre apareció y lo arrastró de vuelta a casa, donde lo cubrió de amuletos protectores, mientras susurraba oraciones. Desde aquella noche, Arjun jamás volvió a salir de noche al bosque, y me dijo que en ocasiones, al cerrar los ojos, todavía veía aquellos ojos vacíos y la sonrisa distorsionada que lo acechaba desde las sombras. Madhav era un comerciante que solía viajar entre aldeas para vender sus productos. Una noche, tuvo que hospedarse en una posada que le habían advertido evitara después de la medianoche, pero no tuvo otra opción debido a una tormenta que lo había sorprendido en mitad del camino. La posada era vieja y sombría, y al entrar, el dueño lo miró con una mezcla de lástima y advertencia. Le dijo que no importaba lo que escuchara, que no debía salir de su habitación. Madhav intentó dormir, pero el ambiente opresivo de la posada y el viento que golpeaba las ventanas lo mantenían en un estado de alerta. Pasada la medianoche, escuchó pasos afuera de su puerta. Al principio pensó que era otro huésped, pero los pasos se detuvieron justo frente a su puerta y alguien comenzó a golpear suavemente. «Déjame entrar, tengo frío», murmuraba una voz femenina, en un susurro que apenas se distinguía. Madhav contuvo la respiración, recordando la advertencia del dueño, pero el golpeo se hizo más fuerte y la voz más insistente. «Por favor, ábreme, estoy perdida». A pesar de su miedo, Madhav se acercó a la puerta, incapaz de ignorar esa voz desgarradora.
Sin embargo, antes de girar la llave, miró a través de la mirilla y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Al otro lado no había una mujer en apuros, sino una figura encorvada, de piel pálida y retorcida, con una boca abierta en una sonrisa monstruosa que no parpadeaba, que lo observaba fijamente. Cuando la figura pareció notar que la miraba, empezó a golpear la puerta con más fuerza, gritando en un tono desesperado. Madhav, aterrorizado, se alejó y se tapó los oídos hasta que el golpeo cesó. Al amanecer, cuando salió de su habitación, el dueño le preguntó con gravedad si había escuchado la voz. Desde ese día, Madhav jamás volvió a hospedarse en posadas desconocidas. Kamal era un agricultor que vivía en una pequeña aldea, donde la electricidad era un lujo que solo tenían en la casa de los más ricos. Una noche, mientras estaba recogiendo sus herramientas después de trabajar en el campo, notó que todo el pueblo estaba a oscuras. Sin embargo, al fondo de su campo, una tenue luz brillaba, como una pequeña linterna, pero era imposible que alguien estuviera allí. Pensando que alguien se había perdido, decidió acercarse. A medida que avanzaba, la luz parecía alejarse, guiándolo hacia el borde de un acantilado que daba a un profundo abismo. Al llegar al borde, Kamal vio a un hombre mayor que miraba al vacío. Al principio, pensó que era uno de los ancianos de la aldea, pero al acercarse más, notó que algo estaba terriblemente mal. El hombre no se movía, y su piel era de un tono grisáceo. De repente, el anciano giró su cabeza hacia Kamal, con una expresión de tristeza infinita, y dijo en un susurro: «También deberías saltar. Todos estamos condenados aquí». Kamal, horrorizado, retrocedió, pero la figura comenzó a acercarse lentamente, sus ojos sin vida fijos en los suyos, con un mensaje oscuro en su mirada que le provocaba un pánico incontrolable. Justo cuando Kamal sintió que iba a caer al vacío por el terror, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás y cayó de espaldas al suelo. Cuando se levantó, el anciano había desaparecido y el campo estaba en completa oscuridad. Desde entonces, Kamal evita ir al campo solo por la noche y me confesó que teme que esa figura vuelva a buscarlo algún día. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y comparte para ayudarme a crear más cuentos macabros.